Seminario en línea de Shincheonji, la evidencia, la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis y el nuevo pacto de Dios, testificando el Apocalipsis a todo el mundo. El seminario de la palabra de Shincheonji se llevó a cabo en línea en agosto y septiembre del 2021. Asistieron 30.372 personas de 12 regiones de Corea. Unos 1.800 pastores que asistieron respondieron con entusiasmo. Y finalmente, las palabras del libro del Apocalipsis que se revelarán por primera vez en 2000 años. El líder de la asamblea de Shincheonji y los 12 líderes de las tribus anunciarán el misterio del reino de los cielos del nuevo pacto del Apocalipsis, del 18 de octubre al 27 de diciembre todos los lunes y jueves. El seminario en línea de Shincheonji se transmite simultáneamente en todo el mundo. Le invitamos a la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. A la familia de Dios de alrededor del mundo que está participando en este seminario en línea de Shincheonji con el tema de la evidencia de las profecías y cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, mucho gusto y bienvenidos. Yo soy Lee Jae-bong, el presentador de hoy. Desde octubre hasta ahora, durante alrededor de 2 meses, el seminario en línea de Shincheonji, que ha sido traducido a diferentes idiomas, ha sido emitido hacia todo el mundo a la misma vez, y muchos pastores, estudiantes de teología y miembros de alrededor del mundo han mostrado gran interés. En este seminario en el cual se testifica la realidad del libro entero de Apocalipsis, especialmente conmovió el corazón de muchos pastores alrededor del mundo que dijeron que querían compartir estas palabras con más personas y firmaron memorando de entendimiento con Shincheonji y de esa manera se están volviendo uno. Igualmente, a todos los que han enviado su apoyo e interés, sinceramente les queremos agradecer. En este tiempo, antes de comenzar el seminario, estaremos ofreciendo una oración a nuestro Padre Dios. Padre Dios, a usted, quien es santo, le queremos agradecer. Hoy nos permitió poder hacer el seminario en línea de Shincheonji, la evidencia de las profecías y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, y permitió que la palabra se abra hacia todo el mundo y por eso sinceramente le damos las gracias y toda la gloria a usted. Todos los que están presentes en este tiempo creen en usted, Padre Dios, y en Jesús, y tienen fe en la esperanza que usted prometió. Nos hemos reunido anhelando su nación y anhelando percibir las palabras de Apocalipsis. Le pedimos que a cada pastor y estudiante de teología e incluso a cada miembro los guarde en su corazón y los recuerde. Hoy recibiremos el testimonio de Apocalipsis capítulo 20. El líder de la tribu que aprendió directamente del líder de la asamblea, el pastor prometido, y al testificar claramente los misterios del reino de los cielos dentro de Apocalipsis 20, espero que todas las almas presentes puedan percibir la profecía, el verdadero significado e incluso la realidad y que de esa manera puedan regresar toda la gloria y agradecimiento a usted y que sea un tiempo lleno de gracia en donde nuestros corazones sean conmovidos. Creemos que será un tiempo en donde la palabra y el Espíritu Santo abundarán. Padre Dios, le pedimos que esté junto con nosotros y que reciba toda la gloria. Todo esto oramos en el nombre de Jesús, quien murió por nuestros pecados. Amén. Este seminario en línea se realiza estrictamente cumpliendo las normas de la cuarentena y distanciamiento social. La vez anterior estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 19 y a continuación estaremos aprendiendo las palabras de Apocalipsis capítulo 20, con el título La primera resurrección del espíritu de los mártires y los vivos. Estaremos viendo el contenido de cómo es capturado Satanás, quien estuvo gobernando el mundo durante 6.000 años, la resurrección y el juicio.
¿Cuál es el verdadero significado de resurrección? ¿Con qué y cómo se juzga? Estaremos refrescándolos claramente respondiendo estas preguntas. Entonces, en este tiempo, estaremos recibiendo al líder de la tribu de Santiago de Busan, y Yong-no. Buenos días a todos los pastores y miembros de congregación presentes en el seminario de Apocalipsis de Shincheonji. Es un gusto. Yo soy el líder de la tribu Lee Young-no, de la tribu de Jacobo Busan de Shincheonji, Iglesia de Jesús, que fue establecido con el nombre de Jacobo, discípulo de Jesús e hijo de Zebedeo. Continuando de la última vez que se habló de Apocalipsis 19 y el contenido que estaremos viendo hoy será la palabra de Apocalipsis capítulo 20. El tema de hoy es la primera resurrección de las almas de los mártires y los vivientes. La resurrección es una de las esperanzas de nosotros, de los creyentes, ¿no es así? Por lo cual, si uno es un creyente, ¿no es este contenido que uno debe de saber? Me gustaría que por medio de esta lección de hoy, todos los pastores que están oyendo puedan escuchar y percibir esta palabra de primero y enseñárselo bien a todos los miembros que los siguen. El tema de hoy es la primera resurrección de las almas de los mártires y los vivientes. Hoy les testificaré claramente cuándo sucede esta primera resurrección, quiénes son los que participan en esta resurrección y hasta la obra que acontecerá después que sucede la primera resurrección prometida en esta Biblia. Antes de entrar al capítulo de referencia, estaremos viendo el resumen de Apocalipsis capítulo 20. La ubicación del evento de Apocalipsis 20 es el lugar del banquete de bodas del Cordero de Apocalipsis capítulo 19, o sea, el templo tabernáculo testimonio. El tiempo de cumplimiento de Apocalipsis capítulo 20 es el evento que sucede después de invitar al espíritu y carne al banquete de bodas de Apocalipsis capítulo 19. Ya que Apocalipsis capítulo 20, la obra que sucede después del banquete de bodas del espíritu y carne en Apocalipsis 19, es el contenido de cómo las almas de los decapitados y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos viven y reinan por 1000 años. También con lo que sucede después de los 1000 años es el contenido del último juicio después de los 1000 años, en donde todas las personas son ahora divididas entre la vida eterna o el juicio eterno. Ahora es la composición de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 está compuesto del evento que ocurre dentro de los 1000 años y el evento que ocurre después de los 1000 años. Primero, ¿cuál será la obra que sucede dentro de los 1000 años? Primero, está el contenido que el dragón es encerrado en el abismo y también está el evento de la primera resurrección en donde el espíritu y la carne se vuelve uno. Y después de los 1000 años está el evento del juicio de los espíritus, en donde los muertos son juzgados según sus obras por las cosas escritas en los libros, y está compuesto por el contenido del último juicio en donde se divide entre la vida eterna y el juicio eterno. Por lo cual, como Apocalipsis capítulo 20 es hasta el juicio después de los 1000 años, es el último contenido en donde se terminan todos los eventos de este Apocalipsis. Entonces, entremos al capítulo de referencia y veamos del verso 1 al 3 el contenido del dragón siendo encerrado en el abismo. Primero, leamos el verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Si vemos en el verso 1, dice, vi, por lo que se puede ver que está este yo, que el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. ¿Quién es este yo? Ya han aprendido en varias ocasiones acerca de este yo, quien ve y oye los eventos en cada capítulo de Apocalipsis. Primeramente, el quien escribe este Apocalipsis 2000 años antes fue el discípulo apóstol Juan. El discípulo Juan vio la profecía en una visión y lo escribió y no pudo ver la realidad del cumplimiento de esta profecía.
Por eso cuando se cumple esta profecía, no es el apóstol Juan de 2000 años antes, pero es el nuevo Juan, aquel que vio y oyó estando en las ubicaciones de los eventos en donde se cumplieron las profecías de Apocalipsis, como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 2, Apocalipsis capítulo 22, verso 8 y el verso 16. Las profecías que Dios dio por medio de los profetas del Antiguo Testamento las cumplió todas en las primeras venidas. También lo que Jesús profetizó en el Nuevo Testamento se cumplió todo hoy día en el tiempo de la segunda venida. Cuando se cumple este Apocalipsis del Nuevo Testamento, nuevo Juan como mensajero de Jesús que testifica la realidad de Apocalipsis que vio y oyó es el pastor prometido del Nuevo Testamento. Les hablaré de las llaves del abismo y la cadena que trae el ángel. Primero, veamos la llave del abismo. Si vemos el carácter chino de abismo, es el mu, de no tener el yo, de fondo, que es el hoyo, teniendo el significado de este hoyo, que no tiene fondo, se refiere al infierno. El abismo, infierno, se refiere al lugar en donde está Satanás. Esta llave del abismo. Antes de conocer de esto, debemos primero conocer sobre las llaves y para contarles el significado de las llaves, en la Biblia aparecen varias expresiones de las llaves. Llaves del cielo, llaves de la sabiduría, llaves de David, así aparecen. Tal como las llaves que son un instrumento para abrir algo, dentro de la Biblia dice que los secretos del reino de los cielos se han escondido. Por eso, si se dice que son las llaves del cielo, ¿no será que la sabiduría para desvolver los secretos escondidos del reino de los cielos es las llaves de los cielos, del abismo, las llaves del infierno, estas llaves del abismo, la sabiduría que conoce los secretos de Satanás? Con estas llaves del abismo se atrapa y encierra a Satanás y también se puede liberarlo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18, estas llaves de la muerte y de las Hades la tiene el Hijo del Hombre, Jesús. También, si observamos a partir del capítulo 9, verso 1, tiene el contenido de la estrella que cae del cielo, quien recibe las llaves del abismo y trae a los destructores de Satanás del abismo. Además, en el capítulo de hoy, Apocalipsis capítulo 20, tiene el contenido del ángel quien viene con las llaves del abismo para atrapar y encerrarlo. Pero este ángel no solo viene con las llaves del abismo, sino también con la gran cadena, sino la cadena que atrapa al dragón. ¿No le da curiosidad? ¿Qué será la cadena que pueda atrapar y encerrar al dragón? Si pensamos en esto, porque se ha dicho que la Biblia no puede ser quebrantada sabiendo los errores del dragón, si decimos palabras de testimonio con la Biblia a través de la palabra de testimonio, el dragón no podrá escaparse, sino que se atrapa. Las palabras que se testifiquen con la Biblia, esto ciertamente es la cadena que atrapa al dragón. Por eso, si también vemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, porque dice que varios hermanos vencieron con la sangre del cordero y la palabra del testimonio, tiene que saber que la cadena que atrapa al dragón es la palabra de testimonio. Después del pecado de Adán, Dios se fue de la tierra y Satanás gobernó a esta tierra. Identidad y el secreto de Satanás, quien gobernó a la tierra durante los 6000 años, hoy Jesús se lo muestra esto al pastor prometido nuevo Juan, y al anunciarle se vence a Satanás al revelar su entidad con la palabra testimonio. Siguientemente estaremos leyendo el verso 2 y la 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Se ve el contenido del ángel que viene con las llaves del abismo y la cadena. Y a través de ella el dragón es atado por 1000 años. Dice que al atrapar al dragón es la serpiente antigua y el diablo. El dragón que se menciona acá
en el texto principal. Si vemos también en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, tal como dice que engañó al mundo entero, ciertamente está hablando del espíritu maligno, el espíritu de Satanás que ha engañado al mundo. Al atrapar al dragón, dice que es la serpiente antigua. Si dice que es la serpiente, ¿de qué tiempo es? Sí, ciertamente es la serpiente del huerto de Edén que aparece en Génesis capítulo 3. Además, porque se dijo que esta entidad es Satanás, el diablo, la entidad de este dragón es justamente Satanás, el diablo. En segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 4, también dice que Satanás, el diablo, es el ángel que pecó. Esta era, en su origen, en la creación creada por Dios, pero por ser arrogante, la entidad quiso ser como Dios, es justamente Satanás, el diablo. Si vemos este contenido, podemos decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, este Satanás el diablo ha estado obrando. Satanás el diablo trabajó en los tiempos de Génesis a través de la serpiente, en la primera venida a los pastores judíos. Por eso en Mateo capítulo 23, verso 33, señala a los escribas y fariseos y dice que son serpientes, generaciones de víboras. También en los tiempos de Apocalipsis, este de dragón entra al grupo de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, los destructores, y generación tras generación, Satanás, el diablo, ha estado obstruyendo el trabajo de Dios. Así por 6,000 años, Satanás, quien vino engañando al mundo entero, finalmente es atrapado en Apocalipsis. Esto también podemos ver en Lucas capítulo 8 en la primera venida. Un demonio aparece ante Jesús y le ruega que no lo mandase al abismo. El tiempo que este diablo Satanás es encerrado no es en la primera venida, sino que así como dice la palabra, estamos aprendiendo hoy, es encerrado en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis. En el capítulo de referencia dice que el diablo Satanás es atado por 1000 años, arrojado y encerrado al abismo y puesto un sello sobre él. El significado de poner sello es sellarlo para que nadie lo pueda abrir. De igual manera, el significado que el dragón es arrojado al abismo y puesto sellos sobre él es que es encerrado para que el dragón ya no pueda salir más. El dragón que fue encerrado ya no podrá engañar. Sin embargo, por un tiempo es desatado. Después que pasen los 1000 años, sale para engañar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hará después que salga del abismo el dragón? Lo estaremos viendo de nuevo en el verso 7. Aproximadamente 6,000 años atrás, Dios no tuvo otra opción de marcharse de este mundo por la traición de Adán. Desde ese momento es cuando el diablo estuvo gobernando el mundo. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que en el cumplimiento de Apocalipsis hoy en día, el vencedor, que es el prometido en Apocalipsis, ha vencido al dragón con la sangre del cordero y con la palabra de testimonio. Además, en Apocalipsis capítulo 20, por prender al dragón, se termina la guerra entre el dragón y, como dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 6, ya no es el diablo, sino que Dios, quien es el origen de la vida, gobierna y empieza el reinado del reino de los cielos. Si organizamos una vez más el contenido del verso 1 a la 3, el dragón Satanás, que ha engañado a las naciones, es capturado y arrojado y encerrado al abismo para que no pueda salir. Después, desde el verso 4 a la 6, es cuando el espíritu y la carne son uno, que es el contenido de la primera resurrección. Estaremos leyendo juntos el verso 4 hasta la 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어
그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕노릇하리라. De primero del verso 4 está el quien está sentado en el trono y hace el juicio. ¿Quiénes serán ellos? Cuando miramos en Mateo capítulo 19, verso 28, en la primera venida, Jesús, quien había recibido el poder de hacer el juicio de Dios, había prometido a los 12 discípulos en la regeneración: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus. Aquí, cuando se habla sobre el trono en la regeneración, se refiere al tiempo de cumplimiento de Apocalipsis. Cuando habíamos visto en Apocalipsis capítulo 7, las israelitas nuevas espirituales, las 12 tribus, son el trono, y los quienes están sentados haciendo el juicio de primero los 12 discípulos de Jesús que están en espíritu, y los quienes están junto con ellos en esta tierra que es creada, las israelitas nuevas espirituales, las 12 tribus. Y así como vimos en Apocalipsis capítulo 4, en el trono de Dios, en su jerarquía sería todos los espíritus y carne. Como dicen que recibieron la potestad de hacer el juicio, es porque fue recibido por Dios. Y cuando se hace el juicio, así como dice en Juan capítulo 12, verso 48, se hará como dice en las Escrituras con la palabra. Siguiente, continuando, es el contenido más importante, que es sobre la primera resurrección. ¿A qué se refiere a la primera resurrección y quiénes son los que participan? De primero, como veamos en el verso 4, son los espíritus de los decapitados por medio del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Como son los espíritus de los decapitados, son los mártires. Los podemos verlos en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Son las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El cuerpo de ellos fueron martirizados. Sin embargo, habrá el tiempo de la resurrección. Cuando miramos en 1 libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 a la 16, está prometido que Dios traerá con Jesús a los que duermen en él. Ellos son los que están en Apocalipsis capítulo 19, que fue explicado la vez pasada. Es expresado los quienes fueron invitados al banquete de bodas del Cordero. En la Biblia, la parábola del ave se refiere al espíritu. Entonces, en la primera resurrección, de primero están los espíritus de los mártires del cielo. Después, dicen los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Este contenido nosotros en Apocalipsis capítulo 13 lo habíamos escuchado claramente. Es el contenido sobre el tabernáculo de Dios. Los destructores, que son como la bestia, habían entrado y puestos ídolos y habían marcado con la marca 666 y habían pisoteado por 42 meses. Si miramos sobre la bestia, lo podemos ver en Salmos capítulo 49, verso 20, que el hombre está en honra y no entiende semejante es como la bestia. En unas palabras, al hombre es expresado como una bestia. Sin embargo, en el pasaje principal, la bestia que sale en Apocalipsis capítulo 12 y 13, se refiere a los destructores que han tragado al pueblo que ha traicionado. Y esa organización es la organización que sale del mar, las 7 cabezas. Ellos son, en Apocalipsis capítulo 13, el centro de educación de la administración, los 7 pastores que son las 7 cabezas que han tragado el templo tabernáculo. Después está el ídolo. En Habacuc capítulo 2, verso 18, dice: el quien enseña mentira es la estatua, un ídolo. Entonces, falsos maestros y profetas son los ídolos, y en el cumplimiento del pasaje en Apocalipsis capítulo 13, verso 14 a la 15, son los 17 obreros evangelistas del templo tabernáculo, quienes los santos del templo tabernáculo habían adorado. Después está la marca de la bestia, que es el 666.
Y el cumplimiento del 666, así como lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, como la bestia que sube de la tierra y como nombre pseudo, es la serpiente que enseña las falsas verdades de la serpiente que se refiere como 666. Como resultado, ellos, que son parte de Satanás, son que destruyen en los tiempos de Apocalipsis el templo tabernáculo y es el contenido que ha verificado al ver Apocalipsis capítulo 13. Entonces, los quienes no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y viven, ¿quiénes serán ellos? Cuando pensamos en la muerte la muerte del cuerpo y también del espíritu. En Apocalipsis capítulo 6, el pueblo del templo tabernáculo que ha traicionado fueron echados hacia las cuevas y entre las peñas de los montes. Y en Apocalipsis capítulo 8 y 9, un tercio cuando el espíritu muere, pero hay personas que sobrepasan y viven. Son las personas, como dice en Apocalipsis capítulo 12 y 13, que han vencido la marca y el ídolo, y son los quienes han salido al templo tabernáculo testimonio en Apocalipsis capítulo 15. Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 14 y 7, después del trabajo de la traición y destrucción, son los que son cosechados y sellados, son las nuevas israelitas espirituales, las 12 tribus. Si organizamos una vez más, ¿quiénes son los quienes participan en la primera resurrección? El templo tabernáculo, que es el cielo, por la traición de los 7 mensajeros, quienes fueron las 7 estrellas, los destructores, quienes son como bestias que suben del mar, se refiere que el pastor falso había entrado al tabernáculo. Además, esta entidad, que es la bestia de la tierra, había puesto 17 ídolos que son pastores falsos y habían puesto la marca del 666 en la frente y mano. Y los quienes no habían recibido esa marca y habían vencido son los quienes están reunidos en Apocalipsis capítulo 15 en el templo tabernáculo testimonio. Los vencedores que están reunidos en el templo tabernáculo testimonio en Apocalipsis capítulo 15 serán uno con los espíritus de los mártires. Así es. Ellos serán uno con el espíritu del mártir y la carne ya no morirá. Y vivos junto con Jesús participarán en la primera resurrección y reinarán por 1000 años. Así que los quienes participan en la primera resurrección tienen espíritu y carne. De primero, los espíritus que han muerto son los mártires. Y los quienes no han adorado a la bestia ni a la imagen y no han recibido la marca son los quienes están vivos, son la carne. Así es, que en Apocalipsis 13, cuando está el trabajo de la bestia, los quienes no son marcados, no muertos, pero vivos, juntos con Jesús participarán en la primera resurrección y vivirán por 1000 años. Pero estas personas no están en espíritu, son carne. ¿Y cómo es que pueden vivir junto con Jesús por 1000 años? Dentro de los 1000 años, el dragón, quien gobierna la muerte, está capturado en el abismo y no puede obrar. Esta es la razón que el tiempo de los 1000 años, las personas no mueren y vivos obran en este tiempo. Lo que nosotros tenemos que pensar es que los mártires habían sufrido y teniendo la esperanza en esos tiempos que fueron martirizados. Si eso es el caso, hoy en día los creyentes, así como los mártires, debemos de vencer a Satanás y poner el esfuerzo, no morir pero vivos, reinar y ser la realidad de la primera resurrección. Entonces, a través de la resurrección estaremos viendo un poco más sobre la primera resurrección. En Juan capítulo 11, verso 25 a la 26, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Esto es la promesa sobre la resurrección y la vida eterna. También el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, nos explica bien sobre la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. ¿Cómo será que los quienes no tienen carne resucitan? En 1 Corintios capítulo 15, verso 42 a la 44, dice que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Además, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí, lo que se siembra se refiere que muere y los quienes no tienen un cuerpo porque han muerto. Y cuando es el tiempo de la resurrección, no es con el cuerpo que han muerto, sino que con el cuerpo espiritual que resucitarán es la promesa que se hace. De la misma manera, al resucitar en un cuerpo espiritual, regresa ahora a la semejanza de Dios. Entonces, ¿cuándo y cómo es que sucede? Lo estaremos viendo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 hasta las 54. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerta en victoria. Al leer, ¿cuándo dice que es? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, todos serán transformados. Y los que han muerto en carne serán resucitados incorruptibles, y los que están vivos en carne dicen que serán transformados. Por lo tanto, se puede aceptar estas palabras escritas que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Entonces, sorbida es la muerte en victoria. A través de la última trompeta, esta carne se reviste del Espíritu. El evento del Espíritu siendo uno con la carne también es el evento de la resurrección y la vida eterna. ¿Cuándo sucede este evento? Dice que ocurrirá justamente en la última trompeta. En Apocalipsis aparece un total de 7 trompetas y entre ellos la última trompeta es la séptima trompeta. También en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, al sonido de la séptima trompeta, los reinos del mundo vienen a ser el reino de Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, dice que, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá como él lo anunció a los siervos los profetas. Por lo tanto, los eventos prometidos de la resurrección y la vida eterna en 1 Corintios capítulo 15 son los eventos que justamente se cumplen en los tiempos del cumplimiento de Apocalipsis. En los tiempos en el que se cumple Apocalipsis, la casa de la boda del Cordero de Apocalipsis 19, en otras palabras, las personas reunidas en el templo tabernáculo y testimonio, estas personas quienes no recibieron la marca de la bestia, vencen y sobreviven, se revisten del espíritu del mártir y de esa manera la carne se reviste del espíritu del mártir. En el capítulo 20 que aprendemos hoy, se nos nombra como la primera resurrección. En este tiempo la muerte también llega a su fin. Si organizamos el tiempo de la primera resurrección, el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, ocurre después de la boda de la carne y del espíritu de Apocalipsis capítulo 19. Y esa ubicación es en el banquete de bodas del Cordero, lo cual es el templo tabernáculo testimonio, en donde ocurre este evento. También de los que entran en la primera resurrección, le he mencionado que está la carne y el espíritu. Primero, los espíritus son los espíritus de los mártires. La carne son aquellos quienes no adoraron a la bestia ni a los ídolos, no recibieron la marca de la bestia, sino que vencieron y sobrevivieron. Ellos ahora pueden entrar en la primera resurrección. También está dicho que está la bendición que recibirán los que participan en la primera resurrección. ¿Cuál será la bendición que reciben? Como les mencioné anteriormente, como este tiempo es cuando la muerte llega a su fin, la bendición que reciben es la bendición de la vida eterna. También dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos.
La segunda muerte, del cual habla aquí, es el juicio del infierno que recibe el espíritu después de la muerte de la carne. La razón que aquellos que entran en la primera resurrección obtienen la vida eterna y no pasan por la segunda muerte es porque ellos son las personas que fueron liberados de sus pecados por medio de la sangre de Jesús. En Hebreos capítulo 8, verso 10 hasta la 12, dice que los que recibieron la expresión del pecado son los que sellan la ley del nuevo pacto en sus mentes y corazones. Ya que Apocalipsis es la combinación y la conclusión del nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, aquellos que sellan hoy día las profecías de Apocalipsis y la realidad de su cumplimiento en sus corazones son los que reciben esta bendición. Además, los quienes participan en la primera resurrección son los reyes y sacerdotes que gobiernan por 1000 años. Ellos entran en el milenio y vivirán por 1000 años, y eso es lo que se refiere a la primera resurrección. Dentro del milenio, el dragón, el diablo, quien es el gobernador de la muerte, no existe, que la muerte tampoco existe. Además, ellos se casan con los espíritus de los mártires que pueden vivir por 1000 años. Sobre el milenio, desde el verso 9, se le estará explicando más. A todos los pastores y miembros que han escuchado la palabra, ¿quieren ser la realidad de la primera resurrección? Para poder recibir esta grande bendición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dentro de Apocalipsis, la ubicación de la primera resurrección y el templo ya está decidido. Así que inscribamos este nuevo pacto, que es el Apocalipsis, en nuestra mente y corazón, para que podamos ser la realidad de la primera resurrección. Hay entidades que reinarán por 1000 años y recibirán la bendición de la vida eterna. Y en el otro lado, entidades que no podrán participar en la primera resurrección. Ellos, después de 1000 años delante del trono de Dios, recibirán el juicio y se dividirán vida eterna o condenación. Este contenido se explicará desde el verso 12. Próximo será el verso 7 hasta la 15. Este dragón es capturado, pero desatado por un tiempo, que engaña al Gog y a Magog. Y están delante del trono de Dios para hacer el juicio, que se dividen ahora la vida eterna o la condenación eterna. Estaremos ahora leyendo versos 7 hasta la 10. Cuando 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que se ha llegado los 1000 años, y este dragón ahora es desatado. Ahora, ¿qué tiempos son ahora esos 1000 años? Así como vimos en Apocalipsis capítulo 20, el tiempo que es capturado ahora el dragón son los 1000 años, y los quienes participan ahora en la primera resurrección y reinan son los 1000 años. También, se los digo una vez más, este Satanás, porque ha gobernado por 6000 años, es capturado, y ahora con la palabra del Nuevo Testamento se hace ahora la sanidad de estas naciones que fueron engañadas, y es el tiempo donde hacen el reinado los reyes y sacerdotes. Y después de los 1000 años, Satanás, que lo que hace es ahora soltado del abismo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a engañar a Gog y a Magog. Y Gog y Magog, que fueron ahora engañados, ¿quiénes son? Gog y Magog podemos ver en Ezequiel capítulo 38 que en los tiempos del Antiguo Testamento es comparado con los gentiles, y ahora rodean ahora la ciudad amada, y así como se lo dice, son los que van a estar participando
las personas que están en el milenio y acerca de este templo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 14, para poder entrar, hay personas que están lavando sus vestimentas. Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 15, hay personas que están afuera del templo. ¿Y quiénes son ellos? Son los perros y los que han ahora hecho homicida, los que han mentido, haciendo hechicerías, son las personas que están afuera. Y como dice en este pasaje principal, son las personas que pertenecen a Gog y a Magog. Ellos están afuera del templo y podemos ver que son personas que no son parte de Dios. Se le está diciendo a las personas que están afuera del milenio. ¿Y qué es lo que hace? Reúne a las personas que están afuera del tabernáculo, del templo, y empiezan a ahora atacar. Ahora, la ciudad amada se está refiriendo al milenio, a ese templo que participan las personas de la primera resurrección. ¿Y en dónde es que está ahora esta ciudad milenial? La nación de Dios en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis es donde Dios mora, y cuando desciende acá en esta tierra, la nación de Dios se establece aquí en esta tierra. De la misma manera, la ciudad milenial aparece acá en esta tierra. Dentro de la República de Corea está la ciudad de Seúl, la ciudad de Busan, diferentes ciudades. De la misma manera, la ciudad milenial está dentro de esta tierra. Así que en Apocalipsis capítulo 22, verso 14 hasta la 15, también aparece y está escrito que están las personas adentro y afuera de la ciudad. Y Dios habla de dentro de la ciudad y afuera de la ciudad, que es Gog y Magog. Y Dios, ¿en dónde es que estará? La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es el nuevo cielo, la nueva tierra donde van a descender. Nuevo cielo, nueva tierra, que es Shincheonji. Las 12 tribus van a ser uno ahí y vivirán ahí eternamente. Y la ciudad santa serán uno con los santos acá en esta tierra, y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, porque se ha hecho ahora el banquete de bodas. Son uno, que están ahí las aves y la carne, que son las personas, que ahí es la ubicación donde se reúnen el espíritu y la carne, y los que están ahí reunidos son las personas que están sometidas en el lado de Dios. Así que dentro de la ciudad milenial está Dios. También está Jesús, están los ángeles, y también están ahí los espíritus de los mártires. Y dentro del milenio, junto con los espíritus de los mártires, los que están vivos, es la ubicación donde reinarán. Y así como se les había dicho, dentro de la ciudad milenial no está ahora el dragón y el diablo, que es el origen de la muerte, que ahí no hay muerte y pueden vivir ahora por 1000 años. Pero ahora, después de los 1000 años, Satanás es ahora soltado. ¿Y dónde es que va a estar engañado? Engañará ahora afuera de la ciudad milenial, que es Gog y Magog, y rodeará ahora esa ciudad amada. Y ahora están rodeando la ciudad amada. ¿Por qué? Para atacar a los que están adentro de la ciudad. Ahora, Gog y Magog, que fueron ahora engañados por Satanás, están rodeando a la ciudad amada, pero podemos ver, ahí es cuando saldrá fuego del cielo y los quemará. Así que Gog y Magog, las personas que son engañadas por Satanás, y todas las personas que están afuera de la ciudad milenial, van a ser juzgados ahora por el fuego. Y no solamente es esto, también el diablo y la bestia y los pastores, que son como bestias, también van a ser juzgados y serán ahora atormentados por los siglos. Ahora, en el abismo, como dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 14, se expresa como la segunda muerte. Ahora, la segunda muerte, después de la muerte carnal, es el juicio y la condenación eterna que recibe ahora ese espíritu.
Ahora, después de los 1000 años, podemos ver Gog y Magog y el diablo que está engañado van a ser juzgados. Y ahí es cuando las personas que están dentro de la ciudad milenial, ¿qué es lo que sucederá con ellos? Las personas que están dentro de la ciudad milenial no van a recibir engaño por Satanás ni van a ser destruidos. ¿Y por qué? Porque han percibido la palabra de Apocalipsis, saben cuándo es que el diablo va a ser desatado, que ya no recibirán el engaño o van a ser derrotados. De la misma manera, después de los 1000 años, el dragón, ahora que fue capturado, es desatado. ¿Y para qué? Para engañar a Gog y a Magog que están afuera de la ciudad milenial. Sin embargo, porque está el juicio de Dios, sale fuego del cielo y los que están engañando y los que reciben ese engaño recibirán ahora ese juicio. Y podemos ver ahora, después de los 1000 años, quiere hacer fuego, pero por el fuego ahora van a ser quemados. Y después estaremos leyendo el verso 11 hasta la 15. Ahora el diablo también es juzgado y se desaparece, y Gog y Magog también, esas cartas también todos son juzgados y son muertos, y después que se desaparecen, habla ahora el juicio ahora del Espíritu. Y en Apocalipsis capítulo 6, que fueron ahora juzgados los traidores y los destructores, y capítulo 18, es un juicio diferente de la carne. Ahora leamos el verso 11 hasta la 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entraron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라. Ahora, cuando miramos en el verso 11, está ahora el trono blanco, y la razón que está blanco se refiere que es limpio y es justo. Y el que está sentado y que está ahora juzgando, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo ahora a Dios. De la misma manera, delante del trono de Dios, están ahora ahí los muertos, y están libros y el libro de la vida, y todos son juzgados de acuerdo de las obras que uno hace. Ahora acá, los que son juzgados y los muertos, ¿verdad? Se está refiriendo desde Génesis hasta hoy en día todos los espíritus que fueron ahora muertos, y hay libros que se abren, y como dice en Daniel capítulo 7, verso 10, el libro que se abre es la Biblia de los 66 libros, y es con la palabra de Dios que se hace ese juicio. Y está el otro libro, que es el libro de la vida, y acerca del libro de la vida, así como las previas lecciones, lo habíamos aprendido muy bien. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12 y en el verso 21, podemos ver al que venciere, Dios y Jesús, y el cielo desciende, y el vencedor está sentado en el trono de Dios. ¿No es así? Este cielo donde Dios está, desciende donde el vencedor está, y la ubicación donde el vencedor está es el cielo, en la nación de Dios, el reino de los cielos. Y como dice en Apocalipsis capítulo 15, verso 5, es el templo tabernáculo de testimonio. Y la iglesia donde el vencedor está y guía, esa administración donde mi nombre está escrito, es el libro de la vida. Así que a las personas que están escritas sus nombres en el libro de la vida,
pueden entrar ahora a la ciudad santa, pero los que no están escritos, entonces, como dice en el verso 15, recibirán ahora ese juicio. Después de 1000 años, cuando estas palabras se cumplen, delante del trono de Dios, los muertos, de acuerdo de sus acciones, como están escritos en las Escrituras, van a ser juzgados, pero como dice en Romanos capítulo 14, verso 11 hasta la 12, están delante del trono de Dios, que todos ahora estarán en rodillas y van a ser ahora juzgados. De la misma manera, en este juicio último, delante de Dios, las acciones de cada uno se revelarán y de acuerdo a sus acciones, como están escritos en las Escrituras, van a ser juzgadas. Y cuando miramos en Juan capítulo 5, verso 29, el que hace la bondad recibe ahora la resurrección de la vida y el que hace la maldad van a estar la resurrección del juicio, que todos van a recibir ese juicio que se dividirán ahora a la vida eterna o la condenación eterna. Ahora, en los tiempos del juicio, los muertos ahora están delante del trono de Dios y podemos ver que de primero, ¿quiénes son las personas que están ahora en el mar que han muerto? Como dice en Daniel capítulo 7, verso 13 a la 17, el mar era el mundo y son las personas que están ahora, que han muerto en este mundo y los que están muertos ahora de la muerte y del abismo, como dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, las personas que están sometidas ahora de Satanás, que todos ahora están delante. Y este juicio que es después de los 1000 años, es el juicio que recibe ahora ese espíritu. Y hasta la muerte son ahora echados al juicio de fuego, que es la segunda muerte, que es en el infierno. Y en los tiempos últimos, no solamente ahora es el libro, pero el libro de la vida también está abierto. Y los que no tienen sus nombres en el libro de la vida, que es sobre la segunda muerte, entran ahora a ese lago de azufre. Así que después de los 1000 años, que es el último juicio de Dios, y Gog y Magog, que están afuera de la ciudad milenial, también van a ser juzgados junto con Satanás en el abismo, y todos los muertos se hará el juicio de acuerdo de sus acciones. Y si es así, ahora Satanás y la muerte también se desaparecerá y lo que queda es solamente la vida. Así que podemos ver los eventos del milenio, cuando se captura el dragón y lo que sucede después hasta el juicio. Pudimos ver ahora la explicación de Apocalipsis capítulo 20. Ahora, este libro de Apocalipsis, antes que se cumpliese, era un misterio que nadie podía conocer y entender. Pero cuando esto se cumple, ahora aparece la realidad y el cumplimiento que no hay ninguno que pueda ahora mentir. Por eso, si añade o quita del libro de Apocalipsis, no pueden entrar al reino de los cielos, pero el que percibe puede entrar al reino de los cielos. Así que de primero, a todos los pastores de todas las iglesias, sería ideal que podamos escuchar esto, percibir y poder enseñarles bien a toda la congregación. Y al organizar ahora, se les estaré dando ahora la conclusión. Hoy en día que se cumple el libro de Apocalipsis, el dragón, que es el dueño de la muerte, es capturado en el abismo por 1000 años y ya no puede hacer el engaño. Y Dios, quien es el origen de la vida, reina, que se empieza ahora el reinado de Dios. Y lo que hemos aprendido hoy en Apocalipsis capítulo 20, en el año milenial está adentro de la ciudad milenial y afuera. Los que están adentro son las personas que entran en la primera resurrección. Y los quienes participan en la primera resurrección, ¿quiénes son? Están los espíritus de los mártires y en carne son las personas que no recibieron la marca de la bestia
y son sellados con el sello de Dios, que son parte de Dios, que son las 12 tribus. Ellos son uno y por 1000 años viven. Y después de los 1000 años, habla acerca del juicio de Gog y Magog y también de los espíritus que han muerto. Y este milenial, con los reyes y sacerdotes, podemos ver que reinarán por 1000 años. Nuestra esperanza del camino de fe es el reino de los cielos, ¿no es así? Pero ¿será que solo se recibe por recibir? Así como hoy lo hemos aprendido, así como las personas que participan en la primera resurrección, así como está escrito en esas promesas en la Biblia, tenemos que guardarla y hacerla de acuerdo para poder recibir la vida eterna. Hoy vimos Apocalipsis capítulo 20. El nuevo pacto de Dios, las profecías y el cumplimiento, podemos ver hoy en día, junto con el pastor prometido de Shincheonji y las 12 tribus, los líderes de las 12 tribus, está testificando alrededor del mundo. Y muchos pastores, para poder aprender esta palabra, están haciendo el memorándum junto con Shincheonji. Si nosotros ahora percibimos dentro de Dios, podemos ser uno. A todos los pastores que están escuchando este seminario, trascendiendo ahora las naciones, el lenguaje, dentro de Dios, de Jesús y de la palabra, me gustaría que seamos uno. Y estaremos terminando hoy hasta acá. Y por último, estaremos ahora diciendo que nosotros somos uno. We are one. Y les agradezco sinceramente que han sintonizado hasta el final. Y estaremos terminando en una oración. Padre, usted quien es el Creador, le agradecemos sinceramente por su amor y por su gracia. Esta profecía de Apocalipsis que Dios prometió, hoy se cumple en esta tierra y le elevamos agradecimiento infinito por hacer que aparezca la realidad. También la palabra de la realidad de cumplimiento, el nuevo pacto Apocalipsis. Hoy en día le elevamos la gracia por permitir que el pastor prometido de Shincheonji y las 12 líderes de las tribus testifiquen esto a todos los pueblos a la tierra. Hoy también, para escuchar esta palabra, muchos pastores del mundo y los santos se han podido adelantarse ante esta palabra y sinceramente le agradecemos, Dios Padre, por guiar este corazón y estos pasos. Antes, cuando nosotros no conocíamos a Dios y esta palabra, no podíamos ser uno y había más disputas y conflictos, pero Dios es una entidad y también la Biblia es un libro, así que ahora dentro de Dios y dentro de esta palabra, permita que seamos completamente uno. Este nuevo pacto, las palabras de cumplimiento que cumplen en el día de hoy, todas las personas de este mundo que puedan percibir para que todos podamos ser esos verdaderos creyentes delante de usted y tener esta esperanza en el cielo y la vida eterna. Padre Dios, a causa de muchas enfermedades repentinas, este mundo está en mucho sufrimiento y lo único que nosotros podemos ahora sostenernos es en usted, Dios. Así que le pido, Padre, que nos des ahora rápidamente que se cumpla en esta tierra la voluntad de Dios para que ya no haya muerte ni dolor, sino que haya libertad y paz. Y en el corazón de cada persona quien hoy escucha esta palabra, que le permitas gracias y conmoción y permita estar junto con usted, Padre Dios. Y le elevamos gracia y gloria por estar junto con nosotros y le pedimos todo esto en el nombre de aquel que nos trabaja vivo y Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. En el tabernáculo de Dios, junto con Dios y Shincheonji y las 12 tribus, cuando mora ahí, ¿cuál es el resultado que traerá? Ya no habrá muerte, ya no habrá lamentación, ya no habrá dolor y todo podemos ver que dice que pasarán. Que ya no habrá muerte,
que está ahora el trabajo de la restauración que se cumple hoy en día. Dice, yo soy el alfa y el omega, y que todo se ha cumplido. Dios, cuando Él promete, Él lo cumple. Tal como se vio en el video, el lunes de la próxima semana, Iki Won, líder de la tribu de Juan, estará testificando Apocalipsis capítulo 21. Será a la misma hora que hoy, a las 10 de la mañana. Y ahora nos quedan 2 capítulos de Apocalipsis. Espero que participen hasta el final y oro para que puedan percibir la verdadera voluntad de Dios dentro de Apocalipsis. ¿Cómo se sintió al escuchar las palabras de hoy? La razón por la que Shincheonji puede testificar la palabra con certeza de esta manera es porque se encuentra el pastor prometido, que ha dominado no solamente las profecías y la realidad de Apocalipsis, que es el nuevo pacto, sino que también la de los 4 evangelios. Todos los que nos hemos reunido aquí creemos en el mismo Dios, mismo Jesús, y teniendo la misma palabra como estándar, estamos caminando en nuestra vida de fe. Y nosotros, Shincheonji, estamos abiertos a cualquier persona que ama la palabra. Si aparte de las palabras que escuchó de Apocalipsis hoy, tiene más preguntas acerca de Shincheonji, Iglesia de Jesús y su doctrina, por favor comuníquese mediante uno de los contactos de cada tribu que está en pantalla. Especialmente a los pastores que quieren establecer un memorando de entendimiento con Shincheonji, contáctenos en cualquier momento. Le estaremos respondiendo detalladamente y amablemente. Estando agradecidos a Dios que nos permitió hacer este seminario para que el mundo se vuelva uno con la palabra de verdad, le damos todo el agradecimiento y gloria a Dios, y en este tiempo estaremos concluyendo con el Padre nuestro. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esto, estaremos concluyendo el seminario en línea de Shincheonji de la evidencia de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Sinceramente les agradezco a todos los que estuvieron junto con nosotros e hicieron brillar este tiempo.